pero bueno, este momento de escenario. Bueno, en principio, un poco describir la idea del espacio que pensamos con Quime. Un espacio de reflexión, así como hay gente que hace running, a mí me gusta pensar, ¿no? Pensar, reflexionar. Soy psicóloga, para los que no me conocen, mi nombre es Ángeles Amat. Vengo trabajando hace muchos años de clínica individual, y a partir de ese trabajo me fui dando cuenta que había muchos problemas que no eran solamente individuales, sino que eran problemas comunes, problemas sociales o temas sociales, más allá de que sea un conflicto. Y bueno, y a partir de eso empecé a trabajar con diferentes temáticas, ¿no? Desde crianza, pareja, ¿se escucha bien todo bien? Crianza, pareja, y uno de los temas que me compete desde manera totalmente personal y profesional también es qué ser una mujer, ¿no? Hace 3 años hice una charla TED trabajando un poco esta temática, y la idea es trasladar esa charla TED sin el contexto TED de nervios, de tan esquemático, sino presentarles el tema y contarles cómo lo vine analizando, pensando, y a partir de eso, bueno, también abrir un poco el espacio a que pensemos juntos, ¿no? A que pensemos juntas lo que aparece con esto. O sea, no voy a dar cátedra, no sé qué es ser una mujer. Si no encontré una respuesta, lamento decirles que no la van a encontrar. Pero sí creo que lo fundamental es siempre qué pienso de lo que pienso. Tenemos tan naturalizados nuestros pensamientos que nunca nos preguntamos de dónde se originó esto. ¿Estoy o no de acuerdo con lo que profeto a veces? Y nunca me detuve realmente a pensar cuál es el fundamento, ¿no?, de las prácticas. Yo en eso soy bastante fanática como psicóloga. Siempre digo que no quiero hacer magia, sino quiero contar los trucos, ¿sí? Y creo que el truco de transformar las cosas es pensar desde dónde hacemos las cosas. Y a ella hay que hacerle siempre preguntas. Por eso la filosofía fue un poco el origen de la psicología, ¿no? Porque lo que abrió es preguntarse cosas que uno da por sentado, ¿eh? Así que bueno, esa es la propuesta. Arranco medio teórica, medio despliegue, y bueno, después vamos mechando qué les aparece a ustedes por estos temas. Les recomiendo, si tienen ganas, a medida que yo voy hablando, por ahí uno se engancha con un tema. Como la idea es que sea un espacio que después reflexionemos, que si algo les llamó la atención o les apareció una pregunta y tienen ganas, escriban en el celular, en una hoja, lo que fuera, y después de la presentación lo pensamos, lo seguimos profundizando, lo que sea, de manera anónima, si les da vergüenza, o como surge un poco el espacio, ¿eh? Bueno. Perfecto. Bueno, qué miedo. Me escucho. Es muy loco eso. Cuando uno, no sé si ustedes estuvieron alguna vez con un micrófono, se escucha la voz que el otro escucha de sí mismos, que es lo mismo que cuando escuchas un audio, ¿no? Uno suena distinto a como suena en lo real. Bueno, esto es en todo en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que uno proyecta y qué es lo que realmente uno siente adentro de uno mismo? Bueno, me voy. Soy así, para los que me voy de tema, voy, vuelvo. Por eso tengo machete, como para no perder el hilo conductor y que lleguemos por lo menos a la presentación del tema. Bueno, ¿qué es ser una mujer? Primero me parece que la pregunta, ya poder establecer una pregunta sobre algo que uno es raro, ¿no? Porque se supone que todos sabemos qué es ser una mujer. Yo soy mujer y me estoy preguntando qué es ser una mujer. O sea, no damos por sentado que hay algo que nos hace ser. Y ahí aparece lo maravilloso del humano, ¿no? Que es la cultura. Se puede pensar a sí mismo. Entonces, de alguna manera, creo que en todo caso la pregunta es ¿desde qué aspectos o dimensiones podemos pensar qué es ser una mujer? ¿Sí? Tenemos un aspecto biológico. Hay una parte que nos iguala absolutamente a todas las mujeres. 2 cosas en realidad. Una, que nacimos de una mujer, ¿sí? Y la segunda es
que biológicamente estamos preparadas para lo que la biología implica que uno tenga la reproducción. A partir de eso aparece la singularidad, cómo uno asimila, vive esa condición, ¿sí? Es lo que nos hace diferentes. Pero la condición es natural, no es elegida, porque también estamos en una época, creo que todo lo podemos elegir, ¿no? Entonces llega un momento que, bueno, sí, podemos elegir un montón de cosas, pero no todo podemos elegir. Tenemos condicionamientos, lo que no significa que lo que nos condicionó nos condicione. Cuanto más inconsciente soy de eso, más justamente estoy determinado por eso. Por eso estamos en una época donde hablamos mucho de la conciencia, conciencia, conciencia. ¿Qué es ser consciente? ¿No? Yo en esas cosas trato de ser lo más tangible posible, porque si no, no lo entiendo. Básicamente no lo puedo atravesar como algo que me sirve para, ¿no? Y creo que ser consciente es darse cuenta justamente de nuestros determinismos, ¿no? De qué es lo que nos determina. Ahora, a partir de eso, en todo caso, lo que puedo elegir es mucho más amplio y más realista, ¿no? Entonces, eso, la biología de la mujer es diferente a la del hombre. En esto yo recomiendo, sí, yo voy a abrir ventanas. Por ahí evolución a autores o a cosas, porque me parece que está bueno después, si uno se queda pensando, nada, pueda googlear y profundizar sobre estas cuestiones. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, y viva la diferencia de Pilar Sordo. Si bien, digamos, no está tan clara la línea entre la sexualidad y el género, ¿sí? Son cosas distintas, pero te abre puertas a que tenemos una manera diferente biológicamente de mirar el mundo. La mujer está preparada biológicamente para ser madre, independientemente si después uno lo es o no lo es. Y eso implica, por ejemplo, tener una mirada periférica. ¿Por qué? Porque tiene que estar atenta a 20 cosas a la vez. ¿Sí? El hombre necesita salir a cazar, entonces necesita el foco. Obviamente que después la cultura va modificando la biología y la biología va modificando la cultura. Esto es lo maravilloso de esta época que se está descubriendo, podríamos decir, ¿no? Que el hombre evoluciona a través de las palabras, los animales evolucionan a través de las conductas. Entonces la evolución humana a través de las palabras tiene una manera mucho más transmisible, ¿sí? A través de generación en generación. Un vaso de agua. Bueno, ¿va bien? Sigamos. Bien. Entonces, en cuanto a lo que somos iguales, decimos que es el sexo, ¿sí? La sexualidad, en tanto biología. Y en lo que somos diferentes, ahí yo me parece que está bueno generar distinciones, ¿no? La diferencia entre sexo, género y elección sexual. Porque si no, parece que es todo parte de lo mismo, ¿no? A ver, el género tiene que ver la manera en que uno singulariza la biología, ¿sí? El género es cómo me autopercibo que soy. Entonces ahí es donde aparece todo lo que hoy tan floridamente está apareciendo. El género está como justamente más en un punto cero, donde el género está determinado por cómo uno se quiere, yo digo, disfrazar, ¿no? Cada uno ejerce la manera que se percibe como mujer de una manera distinta. Y también el tema de la elección sexual. Bueno, Madonna decía que ella era algo así, decía, ella es mujer biológicamente, ¿sí? Se autopercibe masculina, entonces tiene una relación homosexual porque elige un hombre. Es un quilombo, conclusión. A ver, hoy es un quilombo, porque uno tiene que estar atento a tantas variables a la hora de definirse. Antes era una mujer que íbamos a ir desde mi edad, que tengo 42 años, 3 generaciones para atrás. La idea es como biodecodificar, ¿no? 3 generaciones de cómo construimos la mujer que más o menos en mi época somos, y ni hablar de las que están construyendo lo que van a ser nuestras hijas, ¿no? 20 años, en fin. Esto es una evolución, porque la idea es plantear justamente que la definición no depende, no es estática, sino es móvil y depende de la época. Y cada época tiene determinados significantes que la definen, que es ser mujer, ofrece modelos. Yo cuando tenía 15 años, mi cuerpo era un embole, no tenía nada. O sea, y ahora soy etérea. O sea, tengo un cuerpo privilegiado.
cada época tiene un modelo de cuerpo, un modelo de estética, un modelo de ser y estar, que es externo. ¿Sí? Bueno, sigo. Bueno, esto también es importante, el tema de que las mujeres, justamente todas somos hijas de una mujer, y la mujer es la encargada, ¿sí?, de transmitir la cultura. Las mujeres, las madres, son las que nos abrimos, yo tengo 2 hijos, el mundo a nuestros hijos. Yo digo que es como tener un canal de televisión prendida, ¿sí? Hay madres que tienen Crónica TV, otras que tienen Discovery Channel, ¿sí? Uno nace con un canal prendido, pero uno cuando es chico no cree que es un canal, que es una parte del mundo, cree que es el mundo. Claro, después vas a la casa de Martita, y Martita tiene prendida la novela venezolana, ¿sí? Y la madre está llorando porque ¿dónde está su marido? Cada persona, ¿sí?, la que tiene Crónica TV es ¿dónde vas? ¿Y a qué hora llegas? Pero tenés cuidado. O sea, eso implica un discurso, una manera de vincularse con el otro, ¿sí? El canal que uno tiene prendido, pero cuando uno es chico no cree que es un canal, cree que es el mundo. Entonces, eso también es importante ver cómo empieza a determinar los diferentes discursos con los que una madre te crió, ¿sí? Uno le da estatuto de verdad. Para las que tienen hijos saben que los hijos no creen que, digamos, que vos sos una opción, creen que sos la opción. Y a veces uno quiere ejercer ese poder. No te estoy preguntando, te estoy diciendo, porque hay un lugar de verdad en ese vínculo. Lo que no significa que justamente lo maravilloso de esta época es que se está cayendo el concepto de verdad. Estamos en un momento de posverdad. Pero tener el momento de posverdad donde todo es relativo no significa que uno no marque posición. Y eso sí creo que es muy importante. O sea, sí, uno puede ser la mujer de una alternativa infinita de estilos, de maneras, Ahora, la que es uno tiene que hacer valer la que es uno. Una cosa es lo relativo de la posición y otra cosa es lo relativo de mi posición. ¿Sí? Bueno, igual les cuento. Yo tengo esta manera en que digo certezas, pero estoy pensando en voz alta. Todo es discutible, ¿sí? Todo es pensable. Bueno, voy a hacer, siempre es importante cuando uno habla, marcar el punto de referencia en donde uno está hablando, ¿sí? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el contexto? Así que, bueno, soy una mujer, hace 43 años que soy mujer, en diferentes etapas y facetas de mi vida, ¿sí? Como niña, como adolescente, como adulta. Empecé a hacer números ayer cuando pensaba todo esto y eran bastante importantes. 17 años de casada, casi me muero. 17 años de casado, digo que los progres está casado y feliz. ¿No? Bueno, la verdad, eso fue de las vicisitudes. ¿Este? Ay, sí, mi gordo. Mi gordo es, bueno, y es realmente, después de 17 años, realmente es difícil, y más en esta época donde las mujeres estamos evolucionando e intentando ocupar lugares que los hombres no estaban acostumbrados a que ocupemos. Entonces, volver la pareja justamente a un equipo y no a una relación de poder, ¿no? Es realmente un desafío, y acá tengo ejemplos de mujeres como yo que lo vamos logrando. Y tengo 13 años de ser mamá, ¿no? Mi hijo mayor tiene 13 años, tengo 2 varones. Encima también es eso, cuando yo me pude trabajar sobre la definición de qué era ser una mujer, yo estoy criando 2 varones. Entonces también la versión que yo tenga de eso era muy determinante a la hora de ver qué les estaba pidiendo a ellos, si que se sometan a la arbitrariedad a veces de la mujer, porque nosotros ahora queremos ser algo, suponemos que ellos tienen que acceder incondicionalmente, ¿no? Entonces también fue como de hecho es un poco este espacio que se van construyendo, y lo que yo voy pensando tiene que ver con construir una versión de mujer que implica lo masculino, ¿sí? En todo caso, que la pregunta sea, ¿cómo forma parte del equipo? ¿Sí? ¿En dónde quiero que me ubique y en dónde quiero ubicarme? Pero justamente como entendiendo que de este barco salimos un poco con las mujeres y los varones. El tema es qué rol ocupa cada uno. Y si el rol fue cambiando, si el rol fue evolucionando, si el contexto hoy requiere determinados lugares,
sino desde el deseo que se puedan habitar diferentes lugares. Bueno, y así fue como empecé a hacer primero personalmente bueno, no tengo cáncer por suerte, tampoco soy gitana, simplemente tengo una enfermedad autoinmune en la que se me cayó el pelo, dos varones marido, era demasiado, encima tenía pelo en un quilombo, entonces yo creo que fue una realidad práctica de resolver determinadas exigencias en una época de mi vida, en lo que justamente fue muy demandante. Me angustió. Esto no está en vivo. A ver, no me angustia el pañuelo. En realidad yo siempre digo que a los 15 años me encantaba disfrazarme. Porque para mí la ropa, creo que para todos la ropa es un disfraz, ¿no? En donde uno empieza a tener un mismo estilo de disfrazarse. Y yo cuando tenía 15 años me encantaba disfrazarme y tenía mis rulos y usaba pañuelo, me encantaba el pañuelo, pero era muy vergonzosa. Y me acuerdo que estaba saliendo a la calle, ¿no? Me había puesto el pañuelo, mis rulos, y justo antes de salir, me saqué el pañuelo. Y dije, ay, no, me da vergüenza, es demasiado. Siempre fui demasiado. Y tuve que no tener pelo para justificar usar pañuelo. Así que, en ese sentido, lo hubiera usado igual, ¿no? No, pero lo que si quieren, es un punto de angustia, ¿no? Porque las mujeres también somos sensibles. Y eso no significa que también no seamos fuertes. En todo caso, lo que me pasa con el pañuelo, cuando yo hablo de esto, es porque el ser psicóloga, y ser profesional, y ser mamá, y ser esposa, y ser, llega un momento que una de las cosas que a mí más me preocupan y me mueve a tener esta charla y generar estos espacios, es justamente aflojar un poco. Tenemos muchas exigencias, queremos ser todos juntos y evolucionar de golpe con todo lo que nos pasa. ¿No? Queremos expandir todos los lugares que quizás generaciones anteriores no pudieron expandir. Y a veces es de una cosa a la vez. Lo importante es saber que uno lo puede hacer, no tener que hacerlo ya. Y quizás en ese sentido, la exigencia que yo tuve y tantas cosas que yo tuve, y es un problema de enfocar las enfermedades autoinmunes en las mujeres. Y a veces la enfermedad es la manera que tenemos de decir, bajo un cambio, ocupate de vos. Es como en el avión, yo siempre digo el ejemplo del avión, ¿no? En el avión dicen, si hay un accidente y está con menores, primero póngase el oxígeno uno y después se lo pone al otro. Nosotros tendemos a poner el oxígeno a los chicos y nos olvidamos de ponernos el oxígeno a nosotros, cuando las mujeres somos las que sostenemos justamente los espacios. Entonces, las mujeres creo que tenemos que empezar a volver a entender que el hogar, el cuidar los espacios y también nuestros espacios, es importante para sostener el circo. Porque las mujeres justamente somos esto, ¿no? Las que estamos, y la boletería, y está la comida, y está el coso, ¿no? Y a veces, claro, terminamos agotados y cuando queremos disfrutar la función, todos aplauden y nosotros no llegamos a verla. Entonces, en ese sentido también un poco es estos espacios para preguntarnos, ¿no? Decir, bueno, está buenísimo lo que podemos hacer, pero yo como psicóloga también veo, siempre digo a los pacientes, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Ustedes creen que son los únicos, yo sé que somos un montón, ¿no? ¿Sí? Porque más o menos, todas nos pasa lo mismo. Al principio creí que era contratransferencia generalizada, y que todas las madres son iguales, mis abuelas son iguales a las abuelas de las pacientes, y después entendí que era un problema más de época que individual. Y así fue como esta constelación que empecé a hacer de manera personal, de mi trabajo personal, para entender qué era lo que me estaba pasando, por qué me estaba enfermando, en paralelo a la clínica, empecé a ver muchas cosas que se empezaban a asemejar. Y así fue como empecé a entender que en realidad mi problema individual era un problema de época. Y empecé a trabajar más allá de las terapias individuales. Hice como un laboratorio de mi consultorio para poder rastrear patrones sociales que hacen o que hicieron, ¿no? Que lleguemos hasta este punto. No como algo bueno o algo malo. Y eso es un poco el trabajo que ahora les voy a mostrar. Sino simplemente como producto de una evolución.
el humano evoluciona desde el conflicto. Ahora, no todo conflicto implica evolución. Lo que hace que un conflicto se transforme en evolución es poder pensarlo y poder entender realmente el fundamento de la práctica de por qué empezó algo a ser como es. Respiro. ¿Va bien? ¿Se entiende? Bien, aproveche. Bueno, vamos a empezar, para que va a poner esto, con nuestras abuelas. Aparte es maravilloso el encuentro de hoy porque hay 3 generaciones. Particularmente en esa mesa tenemos 3 generaciones, ¿sí? La nieta, la mamá y la abuela, depende del punto de la perspectiva desde que manejemos dónde se empieza, ¿no? 3 mujeres sentadas juntas en una mesa justamente viendo el crecimiento. Aparte, esto a mí me encanta de las generaciones, cuando uno lo entiende como una carrera de postas, donde una mujer llegó hasta un lugar y pudo resolver algo, y la otra un poco más, y la otra no. Y generalmente una generación empieza con el deber ser, la otra es puro ser, y la otra, ¿sí?, hace lo que quiere como debe. Es como un punto, ¿no? Exactamente. Sí, es la privilegiada acá, la chiquita, la que tiene justamente lo que quiere, ¿no?, como debe. Pero gracias a el valor de 3 generaciones y el esfuerzo, no el sufrimiento, el esfuerzo de 3 generaciones, y cuando el fruto entiende, ¿sí?, de quién fue su árbol, todo es reciprocidad, porque devuelve al árbol desde el fruto. ¿Sí? Entonces también esa cadena es importante porque pasa a ser un círculo virtuoso lo transgeneracional y no un círculo vicioso de que solamente hay que desprenderse, sino en todo caso hay que elegir qué capitalizo. Porque si es una época en que parece que todos tenemos que olvidarlo, todos tenemos que desaparecer, todo tiene que desaparecer, separación, ¿no? Y si bien fue necesaria una separación para poder poner distancia y analizar determinadas cuestiones, pero no para separarse, sino para integrar y en todo caso elegir qué es lo que me quedo y qué es lo que saco. ¿Sí? Bueno, bien. Abuelas. Acá tenemos, justamente, esto es increíble, casi cuando empecé con esto dije, todo era exacto. El momento de nuestras abuelas, para que nos pongamos en época, más o menos años 50, que estaban en su momento, digamos, de expansión intelectual, sexual, digo, ¿no? Donde empezaban a tomar decisiones de manera independiente, en definitiva, entre los 20 y los 21, uno deja de ser llevado el otro lo lleva a empezar a elegir los lugares que quiere ir. Entonces son los primeros gestos de autonomía a la hora de elegir el mundo que a uno le toca, ¿sí? Entonces, bueno, nuestras abuelas tenían un modelo donde no había opciones, había una ruta, había un camino, ¿sí? Los que estaban adentro y los que estaban por fuera era ¿cuál sería? El exilio, ¿sí? Había un punto de exilio, había un punto de modelo absolutamente marcado. Y ese punto de modelo había 2 mujeres, 2 modelos de mujeres muy marcados, las señoras y las cocot. Las cocot le hace las putas, ¿sí? Las cualquieras, las otras. E inclusive es muy interesante porque Jackie Kennedy tuvo a su señora y a su puta. ¿Cuál fue el problema de este lugar? Justamente que esta quiso ser señora y esta quiso ser deseada, ¿sí? La señora quiso ser deseada como la cocot y la cocot quiso ser amada y respetada como la señora, ¿sí? Fíjense, como una condición de época gesta un conflicto necesario. Por ahí esa generación no lo puede resolver, pero lanza el conflicto a través de la queja para la próxima generación para lo que la pueda resolver. De hecho, en esta generación, el concepto de infidelidad prácticamente no existía. Porque como la maternidad estaba desupeditada a la mujer, era igual a ser madre, las mujeres lo que usaban, las señoras no usaban método anticonceptivo. Entonces cada vez que la sexualidad estaba muy ligada a la maternidad. Entonces la manera de las mujeres no tener hijos era no tener relaciones sexuales.
Entonces, la otra era parte del ámbito familiar en donde justamente era la manera que se liberaba a la señora de no volver a ser madre. Era digamos, ¿cuál sería la palabra? Reproductivo. Era un método antirreproductivo. Ahí va, gracias. Pero bueno, eso va a cambiar después en la generación de nuestras madres cuando aparece el método anticonceptivo. ¿Sí? El tema es que, de alguna manera, los roles todavía no habían sido ejercidos, pero sí deseados. La generación de nuestras madres son roles ejercidos desde el desconocimiento, por eso es el primer grado de las señoras de empezar a hacer cocot. Entonces no saben bien cómo ubicarse en ese rol. ¿Sí? Saben que lo quieren, pero no saben cómo hacerlo. Y viceversa. ¿Por qué digo la palabra cocot? Porque es una palabra complicada para decir otro. Primero, y las cocot es un término de la revista Humor que se empezó a dibujar a las mujeres exuberantes en Mar del Plata. ¿Sí? Bien, ahí tenemos, ahí, ¿sí? Bueno, esas perlitas que uno encuentra que no sabe, bueno, maravilloso. Les dio la palabra para describir a estas mujeres. ¿Sí? La Coca Sarli. Exactamente. Pero fíjate, la Coca Sarli, esto, ¿qué quiere usted de mí? Sí, pero no. ¿Qué digo, pero no? Esta duda de la mujer de cómo habitar entre la sexualidad, ¿sí? Y lo femenino. Bueno, entonces, sigamos. Y la mujer estaba definida por un hombre, ¿sí? De hecho, la Casa de Merdalba, o sea, la literatura de esa época, ¿sí? Eran las mujeres, uno se definía como mujer en función de si era madre, ¿sí? Y si era elegida por un hombre. De lo contrario, quedaba fuera del mercado, digamos, de realización, podríamos decir. Y era literal. Y justamente a partir de eso, la generación de nuestras mamás hace la banquina. ¿Sí? Por lo menos todavía estaba en camino de referencia. Pero la banquina era un espacio que coexistía, pero estaba por fuera. Pero por lo menos estaba nombrado. Cuando algo está nombrado, ya existe. Esto es fundamental. Cuando algo se nombra, pasa a existir. Si algo no es nombrado, no existe. ¿Sí? Pero esa banquina de las mujeres estaba puesta en la separación, no en la posibilidad de no tener hijos. ¿Sí? Entonces, y claro, ¿qué es lo que pasó en esa generación? Que tener hijos, estar separada y trabajar, y encima en ese momento la pensión no existía como ahora, y tampoco los hombres que se, porque no es cierto, por lo menos desde mi perspectiva, es que en esta generación los hombres estén con los hijos solamente por la demanda de la mujer, sino porque ellos fueron hijos de padres que no estuvieron y no quieren que sus hijos sientan lo mismo que ellos. Entonces los varones se separan de las mujeres, pero no de los hijos. Porque hace 2 generaciones atrás, si un hombre quería dejar a una mujer, tenía que pagar el costo del abandono a los hijos, porque la mujer tampoco lo liberaba de esa decisión. ¿Sí? Por ejemplo, en la línea más de mi abuela. ¿Sí? En cambio, mi otra abuela, que era más progre, se separó sin que exista la ley de divorcio. O sea, en ese momento fue terrible. Mi madre sufría la condición. Ah, vos tenés los padres separados. O es al revés, lo tenés juntos y sos progre. O sea, no progre, al revés, sos rara. Es como juntos, qué perverso, no se sabe. Y también se están separados. Ah, bueno, ¿en qué casa vas hoy? ¿No? Bien, entonces, bueno, esto ya lo dije, aprovecho el machete, vuelvo el machete. Ya, vale que me atrasé de machete, acá. Bueno, la generación esta también es una generación del apego, ¿sí? Donde lo difícil, muchas mujeres y madres posguerra, ¿sí? O que vienen de generaciones entonces, la maternidad ligada al ama de casa, al estar hiperpresente, ¿no? Ocupándose de las cosas de la casa, también era un valor muy, pero muy importante más allá de una elección. Obviamente que acá estamos hablando de una cierta clase social donde, yo siempre digo, las mujeres de
de determinadas necesidades económicas. Hace mucho antes que nosotras, que no hablan de feminismo, simplemente salen a trabajar, o sea, por el pan de cada día. El concepto de derechos y de darle un valor a esa salida de la casa es una cuestión también intelectual. Pasa a ser cultural porque también todas las mujeres necesitamos salir a trabajar, porque dejó de alcanzar como alcanzaba antes. O sea, ser un buen proveedor era mucho más caro que antes. Antes ser un buen proveedor era mucho más fácil. Primero que las mujeres eran menos ambiciosas. No existía la moda. Entonces, sostener a una mujer no costaba tanto. Y ser más o menos un buen hombre era suficiente. Pero eso empezó a ser cada vez más caro, cada vez más difícil. Entonces empezaste a mirar al parterre que tenías al lado como diciendo, pero mirá que Juancita en la esquina, él no sé qué hace, pero tiene tal o cual cosa, ¿no? No sé qué hace. Claro, entonces lo empezabas a mirar con desprecio. Y eso también es un rasgo, porque acá de lo que se trata es, yo no voy a tener una mirada compasiva y víctima de las mujeres, sino reflexiva, sino entendiendo un poco las diferentes vicisitudes que nos hicieron poner en este lugar para justamente no tener una mirada responsable de la mujer que queremos construir en esta época, ¿sí? Y desde la realidad, no desde la idealidad. Una de las frases que escribía es Hollywood no existe. Y cuando digo no existe es no existe. Y es terrible. O sea, realmente la desilusión de que Hollywood no existe no es un dato menor, porque no nos criamos con Hollywood y la vida es mucho más larga que una película de Hollywood. La financiamos nosotros, la limpiamos nosotros, o sea, hay un lugar donde si no damos de baja ciertas expectativas, siempre sentimos que lo que tenemos es una cagada al lado de lo que suponemos que tendría que haber sido. Entonces también es un replanteo de época esta cuestión de no es ni pesimistas ni optimistas, sino realistas, con realmente lo que estamos pensando que queremos y somos. Bien, el conflicto de esta época es como les decía, tiene que ver, se volvió a apagar. Bien, entonces nuestras abuelas empiezan a comerle la cabeza a sus hijas, no seas como tu padre, vos tenés que trabajar para que se te quede separar, no sé qué. O sea, esto implicaba, ¿no? Una escucha, donde nosotras escuchamos, digamos, mi madre escuchó a su abuela, ¿viste? Diciendo, claro, porque yo me tuve que separar y no sé qué, y fue un horror, y la vergüenza, pero por otro lado, y del otro lado mi abuela, que es que tu abuelo no está y que está todo el día afuera, o sea, y los hijos de esa generación se criaron escuchando una demanda y un tipo de conflicto. Y también había mujeres que querían, digamos, que se pensaban sin ser madres. Empezó a gestar todo un nivel de cosas que no cerraban al modelo. Y ahí es donde aparece, de las manos de Quino, entre Mafalda y Susanita. ¿Sí? La generación de mi madre es justamente, ¿cuál es la diferencia de Mafalda y Susanita? Que Mafalda no tiene una posición, sino una oposición. Es un momento binario, ¿sí? No quiero ser como Susanita, pero en sí misma Mafalda todavía no construye un modelo, sino que lo que construye es la oposición a un modelo. Por eso es la época de los 70 que tiene más que ver con la revolución femenina, esto de la expresión, donde empieza a haber una revolución. Todavía no es el momento de la evolución, porque de hecho para que haya una evolución, primero tiene que haber una revolución. ¿Qué significa revolución? Cuestionar el orden, ¿sí? Entonces, es la época donde aparecen muchos divorcios, donde hay mujeres justamente que estaban más en conflicto. Por ahí sí, no seguían el proyecto familiar, pero le sumaban el proyecto personal. Nosotras somos hijos, yo soy hija justamente del costo del tiempo que implica querer hacer todo, ¿sí? Donde, por suerte, estaba mi nana, en esa época mi familia tenía dinero, ¿sí? Y tenía mi nana, otros tenían sus abuelas, ¿sí?
que cumplían justamente más la función materna, donde las madres pasaron a ser por ahí más proveedoras en función de sostener esa libertad que querían, ¿sí? Y había otra persona que compensaba ese cuidado más materno. Pero el método anticonceptivo despertó absolutamente la sexualidad femenina, ¿sí? Sobre todo de las señoras. Las cocottes ya la conocían hace un montón. Lo que querían las cocottes era una estabilidad. Querían esto, no tener que estar todo el tiempo cocoteando, ¿sí? Para tener un hombre todo el tiempo cerca, ¿sí? Y que las cuide, y que si un día no quería estar cocoteando, no estén solas, sino que las quieran y las amen incondicionalmente, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí empieza, en la época de mi madre, en ese sentido, bueno, fue realmente una proliferación muy grande. Surgió el feminismo en su expresión más fuerte, sobre todo en la vida pública. El feminismo, más allá de ciertas, no sé si diferencias, yo no sé si establecer diferencias con el feminismo. Creo que fue una posición necesaria de las mujeres en la política para cambiar no solamente el ámbito privado, sino también el ámbito público. Creo que es, por eso creo que ahí también está bueno que las mujeres, así como encontramos la diferencia, encontremos el colectivo, pero en todo caso que cada una esté atenta a preguntarse qué quiere transformar del ámbito en el que está. Si una mujer quiere transformar justamente, es abogada y quiere transformar el ámbito público, bienvenido sea, va a generar leyes que nos va a servir a todos. Pero las leyes que se generan por las mujeres, creo que son las leyes por la igualdad, por la equidad. Esa es una palabra que para mí es importante cambiar. No es igualdad, o por lo menos no sé si es la palabra que me gusta representar el concepto de equidad. Porque la equidad contempla la diferencia, ¿sí? Contempla la diferencia. En todo caso, me parece que sí está bueno tener en cuenta que ya los hombres no tienen que pensar por nosotros. Nosotros podemos crear solitas las cosas que necesitamos nosotros, porque somos nosotras que conocemos las vicisitudes de ese rol, ¿sí? Pero con equidad. Ese es el punto, ¿sí? Y la equidad me parece que tiene otra lógica totalmente de pensamiento y de vínculo con otro, ¿sí? La equidad tiene que ver con otra cosa distinta a la igualdad, porque aparte le implica en algún lugar. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo voy? Perdí noción del tiempo. ¿Vamos bien? Bueno. Bien, vamos. Bien. Otra de las cuestiones de esta época, ¿no? Claro, ser Mafalda, Susanita y no tener un mango, ¿sí? Es muy complicado. Es agotador. Es agotador. Bueno, acá tenemos una que me viene con la cabeza. Sí, a mí me pasó. Realmente. Es muy difícil. Es muy difícil. Nuestras mamás aprendieron el mundo de lo masculino, ¿sí? Salieron, antes el mundo de lo masculino era nombrado por un hombre, y de pronto ellas, porque claro, cuando decían, no sé, un hombre le decía, pero tenés que decirle a tu jefe que te dé vacaciones, o que haga esto, que haga lo otro. Y cuando vos eras empleada, tenías el jefe, ahí no eras tan cocodrita, no te animabas a decirle al jefe, bueno, si querés me quedo. O sea, a ver, esto también nos puso, nos permitió comprender también un poco el mundo de lo masculino. Que no es tan fácil el mundo de lo masculino, porque el mundo de lo masculino, o sea, los hombres no son los machistas, es un pobre cristiano que la está luchando igual que vos, ¿sí? En el mundo, digamos, de afuera, y que no es tan fácil a veces determinadas cuestiones que tienen que ver justamente con el capitalismo, con la realidad. Entonces también ponerse en el lugar del hombre, actuando los lugares del hombre como tuvo que ser una mujer, también fue un aprendizaje muy fuerte. Porque una cosa es la mujer que está casada, que miraba la separada y decía, ay, mira qué bien, mira todo lo que tiene, que yo me quedé. ¿Sí? Claro, pero la que estaba afuera decía, ¿por qué no encuentro uno así descanso y me quedo solamente con los chicos y la casa?
Digamos, uno siempre tiende esta cosa de mirar a que está del otro lado, es como la casada que mira a la soltera y dice, ay, qué placer, yo tengo 24/7. Y veo los regímenes de visita y digo, qué placer tener 4/3. ¿Sí? Y bueno, y a su vez la que tiene 4/3 dice, pero esos 3 me pesan como 4. ¿No? En fin, cada uno tiene sus vicisitudes, por eso me parece que lo importante acá es no saber qué es peor o qué es mejor, sino que la que le tocó, la mejore. ¿Sí? Y haga la mejor versión que uno pueda hacer dentro de la que le tocó. Aprovechar esa diversidad para generar mejores soluciones desde todos los ámbitos y bueno, y en todo caso, esto, el aquelarre. Yo amo estos espacios porque es un aquelarre. ¿Y a vos qué te funcionó? No, yo no sabés. Ayer le dije tal o cual cosa, la rompí, sacó la basura, para que te des una idea. ¿Sí? Y otra te dé otra solución. No, yo ya esto lo di raja, porque sé que no puede. Los tipos con esta cosa, y en todo, y en general, y con los chicos, ¿sí? Entonces, yo agradezco, yo soy la mujer que soy, la madre que soy, la amiga que soy, en gran parte gracias a escuchar a tantas mujeres que me dieron tantos consejos y me enseñaron tantas cosas, realmente, me hicieron crecer tanto. Entonces, esto es como, de alguna manera, humildemente, tratar de replicar eso que uno aprendió a lo largo de tanto trabajo, ¿no? Bien. Bueno, y ahí se empezó a gestar mi madre, nuestras madres, ¿no? Con un intento muy cansadas, madres muy cansadas, sí les costó interpretar ese cansancio como, es como decir, bueno, es lo que corresponde, es lo que tengo que hacer, entonces no tenían margen para que les pidamos cosas a veces. Madres, en mi caso, mi madre se separó cuando yo tenía 8 años, ¿sí? de mi viejo, y nada, más allá que, no me escuches mamá porque me vas a faltar. Ella se separó sola con 3 hijos. Los primeros 5 años fueron con empleada con cama y una buena pensión. Después, bueno, mi viejo quebró, pobrecito, y tuvo que salir a laburar en serio. Pobre vieja, y realmente sostuvo la economía familiar durante muchísimo tiempo. Pero bueno, fueron mujeres que es esto, que trabajaron mucho, podríamos decir, así como nuestras abuelas trabajaron mucho en la maternidad, nuestras mamás trabajaron mucho la fuerza y la capacidad, fueron conscientes de la capacidad que tenían para podernos hacer un hombre. ¿Sí? Realmente fueron conscientes. Pero bueno, se quedaron agotadas y a nosotros como hijas nos quedó lo que quedó. Pobres de esos personajes, las madres luchonas, que ahora está como medio feo decir luchonas. Pero por lo que yo tenía entendido que eran luchonas, era como algo, pero parece que no. Parece que esa palabra no sería al revés. No, si te dice luchona, antes lo veía gracias. Ahora parece que no. Me estaban insultando y no me había dado cuenta. Bien. Bueno, dejó de ser un valor. Bueno, es un disvalor. Y bueno, y ahí llegó esta generación, ¿no? Que vivimos madres muy ocupadas, a su vez con la presión de estar preparadas por si nos separamos, porque yo desde que estoy casada que hago cosas por si me separo. Y al final, no me separé hace 17 años y trabajo de los 3 meses de mis hijos. Qué boluda. De haberlo sabido antes y haber entendido la vida por etapas, hubiera justamente, me hubiera quedado más tiempo de ama de casa, entendido que el título no es algo que se pierde. La vida es muy larga, siempre se dice que la vida es corta. Y yo entendí en un momento, por suerte, que la vida era muy larga, para lo poco que uno puede hacer. O sea, a ver, sí, si querés tener plata, no plata, hombre, mujer, trotamundo, estable, no te da. O sea, ahora, una vez que más o menos elegís un viaje, tenés toda la vida para transitarlo, ¿sí? Y la maternidad, al principio, por lo menos a mí me pasó, fue un horror. Un horror. Cuando digo un horror, acá tengo otra que dice lo mismo. Ahora la amo. No, siempre la amé. Por eso yo creo que uno como ama a los hijos, no ama tanto a los hijos porque si no los mataría. Entendí ese sentimiento. Que por la única razón, o sea, que uno no ama, porque es muy demandante la maternidad. Es dedicación exclusiva.
Yo, claro, me encanta el feminismo, me encanta la realización personal, me encanta, sí, pero todo junto no se puede. Como encima somos madres culposas, porque no queremos que nuestros hijos vivan el abandono de cuando nosotros estamos algo haciendo solamente para nosotras mismas y no para el desarrollo personal, ¿no? Entonces, bueno, realmente es muy difícil. Porque hoy justamente, a diferencia de otra generación, si me voy a apagar el video, solo pongo las imágenes. Ahí apareció. Ahí va. ¿Cuál es? Este es el de nuestras madres. Lo que se jugó en nuestras madres, los conceptos que evolucionaron fueron de dependientes a independientes, justamente. Trabajaron el concepto de independencia. Y la mujer quiere conquistar el mundo del hombre, o sea, justamente. Antes era la mujer realizándose a través de un hombre. En esta segunda etapa, en esta segunda modelo de mujer es al revés, donde la mujer quiere conquistar el mundo de lo masculino. Y ahí venimos nosotras. Queremos ser todo, todo, y bien, y que nada falle. Bueno, está clarísimo que eso es inviable, ¿no? Multitasking, ¿no? Y la verdad que en todo caso, ahí fue donde la pregunta es ¿para qué soy buena? Es como a las mamis del jardín, ¿no? Cuando vas a un cumpleaños, bueno, está la que cocina bien, está la que es divertida. Cuando uno quiere, los primeros cumpleaños de los chicos es una tortura, porque todas las madres se miden. A ver quién hace las cosas, porque aparte los chicos no comen los padres. Y todas están mirando, uy, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? Nadie mira nada, todas van a comer. Yo por lo menos llevaba a los chicos y eran las únicas 2 horas que me quedaba tranquila y comía comida que no estaba hecha por mí. Era lo mejor que me podía pasar. Cuando a mí me decían, odio ir a los peloteros, yo amaba, porque me sentaba 2 horas, parecía que cuidaba a los chicos, comía. O sea, olvídate. Pero bueno, ahí hay frustración, hay sensación de fracaso, a veces con las madres, cuando todo se mide en éxito o fracaso. No cocinó bien, léase, no soy una buena madre, no soy maestra. Hay un modelo que tenemos de mujer que es poco realista. Las mujeres de madres queremos ser maestras jardineras, queremos ser hot, queremos ser, pero damas, pero. Y la realidad es que uno en todo caso, lo que creo que ahora empiezan un poco las soluciones, espero, ¿no? La pregunta es, cada uno tiene una energía distinta de cómo ejercer su rol femenino, ¿no? Yo siempre digo que las madres, las mujeres gordas y tetonas son madres nutricias, son, viste, que te metes adentro de la teta, tipo, es como, realmente, que es cierto, y tiene una personalidad que tiene que ver con pollo, mamá pollo. Una de las cosas que descubrí, que las mujeres que son zurdas, generalmente dentro de las tribus antiguamente, eran las mujeres encargadas de reemplazar a los hombres cuando los hombres iban de casa. Entonces son mujeres más masculinas, que el desapego les es más fácil, ¿sí? Entonces cuando uno empieza a darse cuenta que en realidad lo que hay es diferentes tipos de mujeres, y donde la pregunta es, ¿qué estilo de mujer soy? Y es verdad que hay mujeres, por ejemplo, la generación nuestra, ¿cuál fue el problema? Que trabajó el desapego. No, va bien, está atrás del sensor, pero ¿sí? Sí, se escucha. Las mujeres tenemos diferentes tipos de energía. Hay mujeres que les es más fácil, digamos, el desapego. El feminismo de las mujeres de esa época tuvieron que trabajar con el desapego, porque tenían que dejar a los chicos para ir a trabajar. Y tuvieron que trabajar esa emocionalidad, porque si no, no lo podían hacer. Realmente era muy difícil. Nosotros somos una generación que justamente ya venimos habiendo trabajado el desapego, entonces lo que nos cuesta es el apego. Por eso nos pasa que con los hijos nos cuesta quedarnos, nos cuesta estar, nos cuesta no estar durmiéndolos y estar con la sensación que queremos que se duerma para poder irnos a hacer no sé qué o tal cosa, y los hijos son tan guachos que se dan cuenta.
¿Se dan cuenta? Yo me acuerdo con Benjamín, ¿viste? Bueno, y viste, ya lo habías punto muerto. Y te empezabas a levantar y empezabas, mamá. Y era, entonces, hay una sensación, ¿sí?, de agotamiento, de que nos queremos ir todo el tiempo. Y cuando nos vamos, empezamos, ay, estará bien, no me tendría que haber ido, esta es la fiebre. Hay como un lugar en donde no estamos bien en ningún lado. Cuando estamos en casa estamos ahogadas, y cuando estamos afuera nos sentimos en falta. Entonces, nuestro laburo es justamente trabajar el I. Así como Mafalda y Susanita trabajó el O, nuestra generación creo que lo que tenemos que trabajar es el I. Que la pregunta no es si vamos a ocupar los dos lugares, el tema es cómo los vamos a ocupar, es el equilibrio. Y el equilibrio no es la mitad, el equilibrio depende. Yo siempre digo que, sobre todo con las madres primerizas, que están como desnudadas en un montón, es: está atenta cuando te necesite. Ahora, cuando no te necesite, aprovecha. Es como cuando el bebé se duerme y te pones a lavar ropas. No, no pasa nada. Y hoy no tenemos ropa como para acumular. Descansar. Con la maternidad, sobre todo la primera etapa, creo que es aprovechar la oportunidad, ¿sí? Y justamente, y es el concepto de no apego o desapego, disponibilidad. Y para estar disponible hay que enseñar a que te demanden y no estar por las dudas. Otra de las cosas que las mujeres tenemos que trabajar es el Bluetooth. Nosotros, por biología, tenemos un Bluetooth donde alguien hace así y empezamos: ¿tenés hambre? ¿Querés que te dé algo? Entonces, el otro no llega a demandar que necesitamos neutralizar, que alguien necesite para hacer lo que queremos. Y este es un punto a laburar, ¿no? Es cambiar estos tips que tenemos, donde justamente ya no se necesita tanto que estemos todo el tiempo traduciendo al otro, porque somos una generación de lo que se trata es de comunicar lo que necesitamos. Entonces, en este punto me parece que, por lo menos mi apuesta es a que el nuevo modelo de mujer que podamos construir, que tiene que ver primero con una evolución de 3 generaciones, en donde lo que estamos tratando es cada vez de ser más adultos en el ejercicio de lo que queremos ser y hacer. Y en ese ser más adultos, me parece que es el trabajo del autoconocimiento. Cuando yo hago estos trabajos, que los hago en absolutamente todas las cosas, que hago como una decodificación, donde voy para atrás para ver dónde se gestó una conducta, es para ver si esa conducta sigue teniendo sentido que exista o no exista, ¿sí? Entonces, ¿hoy tiene sentido que exista una mujer absolutamente dedicada al hogar? Depende. Depende si lo necesita, depende si puede darse el lujo, depende de cómo es su manera de ser y estar en el mundo. Porque esto también es algo que le está pasando muchas a las amas de casa, que se quieren quedar en casa cuidando a los chicos. Que nosotros como mujeres la vemos como si lo que está eligiendo es poco. Y la que tenemos hijos sabemos que no es poco. En todo caso, cuando uno no lo hace, tiene que ocuparse de que alguien ocupe ese rol y ese lugar. Y está buenísimo, no está ni bien ni mal absolutamente nada. Pero lo que sí me parece que es importante es entender que no podemos elegir 20 caminos y después pretender que todos esos caminos estén al 100% como si hubiéramos elegido uno. Hay que hacerse cargo de las responsabilidades que hoy tenemos de elegir. Estamos en primer grado de elegir. Creo que las mujeres estamos en primer grado de elegir. Entonces, bueno, también estamos aprendiendo desde qué lugar hacerlo, de qué manera. Hay 2 cosas de las que no hay retorno, que me parece maravillosa. Una de la muerte y de la otra de la maternidad. Lo bueno es que hoy uno puede elegir, ¿sí? Ahora, hay vidas que son exclusivas, de las que uno también se tiene que hacer cargo. Entonces, en ese sentido me parece que lo que yo apunto al modelo de mujer que evolucionemos sea un modelo de mujer responsable,
que deje de pedir un padre que le dé lo que necesita, que le deje de pedir un hombre lo que necesita, y en todo caso se los haga autogestionar, ¿no? Este lugar de una posición de mujer adulta, donde ya la realidad que construye depende de ella, y las decisiones que toma también dependen de ella. Entonces, pues también a veces las mujeres tenemos esta costumbre de que cuando nos sale bien es nuestro, cuando nos sale mal es que dije. Pero también me parece que hacer esta transición que estamos haciendo en relación a la evolución de las mujeres, si queremos tener autonomía, nos tenemos que hacer cargo de las decisiones. Bueno, creo que más o menos dije todo. Así que eso. Bueno, comentarios, preguntas, cosas que les parecieron. A ver, Belli, ahí te doy. Mujer intelectual de una generación. Acuerdo mucho con vos, ya lo sabés, porque son temas que nos interesan. No, si yo conocí lo que no es que me osa. Sí, la estoy gritona. Y me parece muy bien las resultantes a las que has arribado, porque son prácticas. Y me parece que cuando uno elige, también es responsable. Entonces, asumir eso. Y con la edad que tengo, vi el desarrollo completo de toda la historieta que nos armamos. Y acá Maru también debe haberlo visto completo. Nos vimos toda la película completa. Lo que nos espera, no sé si lo voy a ver, pero es bastante interesante. ¿Cómo te la imaginabas? A ver, ¿cómo ves la mujer? ¿Cómo te imaginas la mujer que dentro de 20 años? Te digo que es difícil, pero está lanzada para eso. Pero no tiene que anular a nadie. No hay que anular al hombre, no hay que anularlo, hay que tomarlo de la mano y ser compañero. No hay antagonismo. Lo dijiste muy bien vos con la parte biológica. Está muy claro eso. Pero hay propaganda, hay, ¿cómo decirte?, publicidad, si se quiere, que fomenta el corte con el hombre. Y eso le genera a la mujer mucho conflicto y mucho problema idiota, si querés, mucho problema tonto, que es mucho peor lo que tiene que resolver, pero bien, acompañándose mutuamente, no creando rivalidades. Por hacer cosas, todas decimos, cuando se te rompe una canilla, decir, ¡ay, que venga un tipo que me la arregle! Vos no decís que venga una mini y me arregle la canilla. Estás deseando que haya un tipo ahí cerca tuyo. Hay cosas que no tenemos por qué hacer. ¿Por qué? Me encanta si alguien quiere ser boxeadora, ponele. Me encanta si alguien quiere ser jugadora de fútbol, pero hay cosas más lindas. Ver una boxeadora me parece terrorífico. Pero bueno, le gusta hacer lo que lo sea. Tiene la oportunidad ahora. Del mismo modo que me parece terrible la imagen que yo la viví tanto del sistema soviético en la URSS, las mujeres conduciendo camiones. ¿Pero qué necesidad había? Tienen tanto tipo idiota ahí que conduzca los camiones. Pero bueno, hay de todo. Tenés la oportunidad, pero que eso no te sirva para aplastar a los varones como los están aplastando y están estirando tanto la cuerda que los aplastan como cucarachas. Para cucarachas ya tenemos la maravilla de esa obra que es La Metamorfosis de Kafka. Lean La Metamorfosis de Kafka y es un placer. Bueno, pero para aplastar cucaracha está eso. Y acá termino, chicas. No, y este es un tema que en este trabajo de la feminidad no hay adversario. Es fundamental entender el trabajo de la evolución de lo femenino sin adversario.
Una amiga separada me decía, ¿sabes cuál es el problema, Ángeles, de la actualidad? Sí, las mujeres aprendimos a vivir sin los hombres. El problema es que ahora los varones aprendieron a vivir sin las mujeres. Y no lo soportan más. O sea, no, porque hay un punto donde también estamos queriendo que nos den algo que nunca nos quitaron. Que fue o sea, venimos con dolores transgeneracionales. A mí no me trataron mal, pero por las dudas, ¿no? Hay como una cosa muy defensiva, muy reactiva. Y la verdad que tengo el privilegio que en mi clínica vienen muchos varones. Y los escucho y sufren, chicas. No es cierto que los hombres no sufren por amor, que no son monogámicos, y no monogámicos sino porque cuando aman igual que una mujer, no quieren estar con nadie más que con ella. Lo que no significa que cuando llega un momento que se pone complicado, bueno, ya está, listo. Digo, sí, también hay hombres infieles por modus operandi, sí, pero también hay mujeres. Y bueno, y hay hombres más sexuales y hay mujeres más sexuales, somos diferentes. El tema es qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno no quiere. Igual ese concepto de la monogamia, justo ayer lo escuchaba en un programa de PH, le consultaron a varios, ¿viste? Creen en la monogamia. Y la mayoría decía que no creía. Que de repente no entendía que existía como concepto, como forma de vida, pero que no creían el concepto. No lo creían como tal. Bueno, es que en realidad también cambió. A ver, la monogamia, pensemos también que las relaciones sociales están en función de una necesidad cultural, ¿sí? La monogamia surgió como manera de garantizar que una mujer cuando tenía hijos y se ponía pasiva en relación a las posibilidades laborales, que la garantía de que un hombre se haga cargo de esa mujer. O sea, había una necesidad de época de que justamente una mujer con hijos quedaba debilitada física y operativamente, no porque cuando tenés hijos no puedes hacer nada, sino por la cuestión de que hasta los 5 años nosotros tenemos un estado de indefensión de muchos años como especie en relación a la maternidad. O sea, también hay una cosa que las mujeres o los varones, no, somos humanos. De vuelta, ¿qué es lo que nos une? En todo caso somos humanos y las necesidades fueron cambiando y todo fue cambiando. Y el matrimonio como monogamia, como concepto, tenía que ver también con un requerimiento social de una época donde, por ejemplo, no sé, lo mismo que pasa con el apellido paterno. Antes el apellido era paterno, porque no existía la genética, no existía el examen genético. Entonces la pregunta es, ¿quién se hace cargo de este niño? Porque madre charta, padre incharto. Porque la madre no se dudaba, porque había una prueba, un hecho, que era el embarazo, que decía que ese niño era de esa mujer. El varón no se sabía. Entonces la pregunta es, ¿quién se hace cargo de este embarazo? Entonces también despojar, por eso para que es tan importante ir a los fundamentos de las cosas. Antes la monogamia era un fundamento que tenía que ver con una organización social de seguridad. Hoy la monogamia tiene que ver, en todo caso, con una elección, nada, estoy más cómoda acá, pero lo bueno es que en realidad no se plantea, casi te diría que ahora que lo pienso, es, ni siquiera sería monogamia, es ¿hace cuánto que estás? La pregunta es, ¿hace cuánto que estás? ¿Hace cuánto que te viene durando? ¿Hace cuánto que viene funcionando? Digo, y que también la vida, así como la maternidad, son etapas. Bueno, hay una serie que a mí me pareció maravillosa cuando arranqué, sobre todo con la maternidad y cómo también va cambiando en función de la etapa el tema de la pareja, según Roxy. Amé esa, según las vicisitudes, o sea, que entonces contaba el ejemplo de el lugar que ocupa o sea, al principio era mi amor, después mi chochón, después mi marido, después el padre de mis hijos, después este pelotudo. Era como, iba como siendo a desprestigiado un lugar cada vez más loser, ¿no? Pero sí, exacto. Yo creo que hoy lo que están, yo por lo menos lo que a mí la clínica lo que me da es ver qué está pasando en la época, atiendo adolescentes, chicos de 20, las madres, entonces voy palpando qué es lo que está pasando, ¿no? Y la verdad es que a mí me causa gracia, porque antes, no sé, la clínica de hace 10 años, o una mujer de mi edad, que alguien te venga y dice, soy homosexual. Y hoy no es un tema, los chicos están con quien tienen ganas de estar, porque lo que prevalece no es el sexo, sino la experiencia.
Entonces, en términos de experiencia, bueno, debe ser la generación que está experimentando, porque la época de Cocot digamos, y la señora, nada, era un momento más conceptual y ahora es un momento más físico. Los cuerpos se están probando, se están experimentando, se están conociendo. Hay una época también en las mujeres, como justamente nosotros no tenemos la primera construcción que tratamos de definir de qué es una mujer, es empezar a mirar a las otras mujeres. Entonces, esto es una mujer, no, es eso, una mujer, pero distinta a esta mujer. Entonces empezás a mirar modelos y empezás a ver con cuál te sentís identificado. Entonces Freud decía que todas las mujeres generalmente transitan una etapa en la vida que se preguntan si son homosexuales, porque miran tanto a las mujeres que no saben si les gustan. Entonces, no será que me gusta porque la miro, me copa hasta con el no será que, no, nosotros éramos más cobardes, no probábamos. Oye, dice, probémoslo a ver si es esto o es lo otro. No tiene ningún tipo de prurito para probarlo e investigarlo. Pero hay una etapa de la mujer, ¿cuál es la transformación? Tenemos que dejar de buscar la mujer afuera y justamente conocerla adentro, preguntarme qué mujer soy. Y ahí empieza foco cero, decir, bueno, a ver, cómo siento, cómo me gusta, soy sexual, no soy tan sexual. No es cierto que las mujeres somos todas iguales, signo de zodíaco, es maravilloso. Y no es solamente como algo sencillo que decís, es ver la energía que uno tiene, cuál es la manera de percibir el mundo. Me parece que está bueno hacer que la mujer encuentre, y el hombre, los seres humanos, porque en este sentido también, hoy estoy haciendo esta charla de mujeres, la próxima puede ser de género masculino, que también hay un trabajo de decodificación de lo masculino. Nada, todos estamos evolucionando, y esto que decía, el equipo me parece que es fundamental. Estamos todos en el mismo barco. Creo que los humanos nos olvidamos de que estamos todos en el mismo barco. Realmente estamos todos en el mismo barco. O sea, empezamos a pelear y uno dice, anda a cocinar. ¿Por qué tengo que cocinar yo? Bueno, no sé, que vaya alguien. O sea, organicémonos, dejemos de esta reactividad. Y ojo, que también los varones nos tienen pánico. Porque le decís cualquier cosa es, no me mandones. Te estoy sugiriendo. O sea, porque el que quiere sostener su posición masculina le decís cualquier cosa y todo parece que lo querés mandonear. Porque su madre lo mandoneaba, entonces dijo, nunca más voy a estar con una mujer que me mandone. Entonces le decís cualquier cosa y es, no me digas. Qué diferencia, puta madre, qué diferencia. Pero bueno, en fin. Exacto, después es muy difícil. Al principio, ser humano. Yo en este sentido es ser humano. Es tan complejamente difícil, ilimitado. Por eso para mí pensar y ver, conocer historias me apasiona. Porque la capacidad que tiene el humano para hacer con lo difícil cosas alucinantes o vicisitudes o no sé, realmente es que somos tan floridos. Impresionante. En tu época no había opción. No había opción. Hoy vos tenés todas. No, es alucinante. Es divertido. Yo creo que es una edad divertida. Después el quilombo que tienen ustedes, que es que podés elegir todo. Es como antes vos tenías un par de zapatillas, ibas a comprar un par de zapatillas y decías, estas son las únicas que hay. Ahora es para running, para esto, para lo otro, después elegir. Ahora lleva mucho tiempo elegir. Es como ese es el quilombo de la generación de ustedes. Que como pueden elegir todo, y encima te dicen el mandato de elegir lo que te haga feliz. Ay, pero no sé. Es como, eso es una nueva es lo que les toca a ustedes, ¿no? Pero que es abstenerse sabiendo que uno en definitiva en la vida llega un momento que puede en el mismo momento elegir una opción y no quedarse con esa sensación de que hubiera pasado sí, pero si hubiera estado con como esto, ¿no? De siempre quedarse con ganas. Así que bueno. Hoy en día me agarra la pregunta de muchos. Hola, preguntó ella, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
otras, cantante profesional. Otras no tengo idea. O sea, me quedo como, todavía estoy buscando la respuesta a la mezcla de todo eso. Es muy Ya me da miedo total. que mencione una palabra que resuma todo lo que es. Es que primero es eso. Primero, ¿qué somos? Cambia. No es estático. Es como la premisa falsa. Ahí la premisa es que uno se puede definir por un solo concepto. Yo tengo 5 Instagram, chotísima. Oiga, ¿en cuál publico? ¿En el de Ángeles Amat o en el de licenciada Ángeles Amat? No, pero no voy a estar tan seria. Y si publico en el licenciada, tengo que ser psicóloga. Entonces, y llega un momento que decís, no sé, sí, pinto, hice actuación durante 3 años cuando era, entonces tiene mucho que ver mi clínica con la actuación. ¿Y qué importa? Pero ahí es el lugar de la creencia, es el lugar del mandato. Por eso es tan difícil cambiar y por eso implica como, si una generación quizás producir una mínima transformación. Porque el cuerpo y las emociones tienen una temporalidad diferente de los conceptos. Yo puedo cambiar un concepto, pero hasta que mi cuerpo lo sabe, tanto tiempo. Y creo que en ese sentido también es entender que cuando tomás la lógica transgeneracional, decís, bueno, quizás este es el laburo de tu generación. Así, mi vieja casi digamos, construyó la casa con pileta, ¿no? Y bueno, y nunca me enseñó a nadar. Y yo dije, sos perversa, ¿cómo vas a construir una casa con pileta y no vas a enseñar a nadar? Y se le ponía verde, ¿no? Cumplí 35 años y dije, bueno, Ángeles, es buen momento que te pague ese curso. Basta, nada de enseñarme. Me pagué el curso. Claro, ahí me di cuenta que lo que mi hija tenía era miedo. Hizo la casa con pileta y después dijo, ¿y si se ahoga? ¿Y si le pasa algo? Entonces la fue dejando verde, eso era neurosis. En vez de decir me da miedo, y la dejó verde. Entonces lo resuelvo, ¿no? Entonces, claro, y yo siento que yo humildemente realmente he trabajado y trabajo mucho para superar los miedos, porque me di cuenta que lo que mi hija tenía era miedo. Y bueno, y si Dios quiere, voy limpiando la pileta, voy sacando, cambié el filtro, a ver si circula un poquito más rápido las cosas, si no se quedan estancadas hasta que las cambio. Y bueno, mis hijos disfrutarán del agua. Claro, pero es como disfrute. La primera hora es que, hiperexcitación, ¿no? Y después llegó, bueno, ya dejó de ser algo extraordinario el agua. Entonces, lo que ustedes van a tener que trabajar con el aburrimiento. Porque como pueden hacer todo, no hay prohibición, no hay sensación de, entonces es como, pero cuando uno lo piensa como un crecimiento transgeneracional, decir, bueno, yo llegué hasta acá. Bueno, otra cosa que es alucinante de esta época, a diferencia de otras épocas, antes las transformaciones eran transgeneracionales, o sea, los temas de las hijas eran totalmente diferentes a lo de las madres y a lo de las abuelas. Hoy, las 3 generaciones estamos trabajando los mismos temas. Temas de amor, temas económicos, temas trascendentales. Entonces nos podemos sentar, como en esa mesa, a hablar justamente en vivo y en directo. No necesito que alguien se deje de estar para hablar de lo que tengo que hablar para transformar lo que hay que transformar. Y con esto de las terapias alternativas, es alucinante, yo les llamo complementarias, porque están saliendo muchos temas. Y como todavía los parientes están en la mesa, los podemos salir, los podemos charlar. Entonces es una sanación colectiva, ¿no? Porque en definitiva un poco se trata de eso. Uno no puede evolucionar lo que no sanó. Entonces, eso es fundamental. Jung dice algo así, para caminar, para iluminarse, hay que caminar hacia la oscuridad. ¿Sí? Entonces, es radicalmente, la iluminación no está en la meditación en el sentido, digamos, bestia del término. ¿No? Está en la profundidad de ir hacia los lugares difíciles para dar luz a los lugares difíciles, porque son los que trabajan. Y los que producen lucha en vez de evolución, en vez de conjunto, en vez de unión, en vez de comunión, porque en definitiva el casamiento o el matrimonio o las parejas o el estar con el otro es un acto de comunión entendiendo que no estoy completo. No estoy completo en el conjunto, pero sí estoy completo en mí mismo. Soy riñón.
vos sos corazón, ay, vos sos neurona. Nadie es mejor, no hay categorías en la biología humana. No es que el corazón es más importante porque hace más cosas que el riñón, ¿no? Porque sin el riñón el corazón no tiene para qué funcionar. Cuando nos preguntamos qué parte del organismo soy, cuál es mi función y que mi desafío es ser la mejor versión de mi órgano. Y no, porque eso hace mejor al conjunto. Y es desde ahí donde se entiende el todo y el uno en particular. Así que bueno, eso. Bueno, gente, a ustedes.